Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en el libro Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarich. Un libro fascinante, sin duda. Totalmente. En este deep dive exploraremos el mundo de las neuroventas. La ciencia de vender. Exacto. Descubriremos cómo la neurociencia puede ayudarnos a conectar mejor con nuestros clientes y a vender de forma más efectiva. Un tema que me apasiona. Siempre me ha intrigado cómo funciona la mente humana, especialmente cuando se trata de tomar decisiones de compra. A mí también. Y Klarich nos da una perspectiva fascinante en su libro. De hecho, empieza con una idea que a mí me dejó pensando. Dice que el 85% de nuestras decisiones de compra son inconscientes. O sea, nuestro cerebro ya decidió antes de que seamos conscientes de ello. Impresionante, ¿verdad? Es como si tuviéramos un comprador secreto dentro de nuestra cabeza. Totalmente. Y eso explica por qué a veces compramos cosas y luego pensamos, ¿por qué hice eso? Exacto. Es el poder del inconsciente. Entonces, si queremos ser más efectivos en las ventas, tenemos que entender cómo funciona esa parte de la mente, ¿no? Sin duda. Y ahí es donde entran las neuroventas. Me parece fascinante. Y Klarich propone un modelo muy interesante para comprender cómo funciona el cerebro durante el proceso de compra. Habla del cerebro triuno, que divide el cerebro en tres partes. Ajá, cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Cada uno con su propia función y su propia forma de influir en nuestras decisiones. Tres cerebros. Suena un poco complejo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno y cómo influyen en las ventas? Claro que sí. Empecemos por el cerebro reptiliano, la parte más antigua de nuestro cerebro, la que compartimos con los reptiles. Interesante. ¿Y qué función tiene esta parte tan primitiva de nuestro cerebro? Pues, se encarga de nuestra supervivencia. Se enfoca en los instintos básicos, en la gratificación inmediata. Reacciona a estímulos primitivos como el peligro o la comida. Es la parte que nos hace actuar sin pensar, por puro instinto. Ya veo. Es como si tuviéramos un pequeño lagarto dentro de nuestra cabeza. Exactamente. Y para venderle a ese lagarto tenemos que apelar a sus instintos, a sus necesidades básicas. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí es donde entra el concepto de los códigos reptiles. Son impulsos que nos llevan a tomar decisiones basadas en la supervivencia, el poder, la seguridad, el placer, cosas que nos hacen sentir bien, seguros, protegidos. ¿Y cómo podemos usar esos códigos para vender un producto? Por ejemplo, si estás vendiendo un sistema de seguridad, no te centres solo en las características técnicas. En lugar de eso, conecta con la necesidad de protección del cerebro reptiliano. Muestra cómo tu producto puede proteger a la familia de amenazas y peligros. Entiendo. Es como hablarle directamente a esa parte del cerebro que busca la seguridad y el bienestar. Exactamente. Y esto se puede aplicar a cualquier producto o servicio. Siempre hay un código reptil que podemos activar. Por ejemplo, si vendes un coche deportivo, puedes apelar al deseo de poder, de estatus, de libertad. Claro. Es como si estuvieras vendiendo la sensación de conducir un Ferrari a toda velocidad por una carretera costera. Exactamente. Se trata de crear una conexión emocional, de apelar a los deseos más profundos del cliente. Me encanta esta idea de los códigos reptiles. Es como un código secreto para descifrar la mente del consumidor. Sin duda. Y una vez que entiendes cómo funciona el cerebro reptiliano, puedes empezar a crear estrategias de venta mucho más efectivas. Y hablando de estrategias, ¿qué hay del sistema límbico? ¿Cómo podemos aprovecharlo en las ventas? El sistema límbico es el responsable de nuestras emociones, recuerdos y hábitos. Aquí es donde se forman las conexiones emocionales con los productos. Piensa en Coca-Cola, por ejemplo. No venden solo una bebida, venden la felicidad, la nostalgia asociada a su marca. Es cierto. Coca-Cola siempre me recuerda a mi infancia, a momentos felices con mi familia. Exacto. Han logrado conectar con el sistema límbico de sus clientes, creando un vínculo emocional con su producto. Qué interesante. Entonces, para conectar con el sistema límbico, tenemos que crear experiencias que evoquen emociones positivas en el cliente. Precisamente. Se trata de crear una historia alrededor del producto, una historia que conecte con las emociones, los recuerdos, las aspiraciones del cliente. Y por último, tenemos el neocórtex. ¿Cuál es su función en todo este proceso de compra? El neocórtex es la parte racional de nuestro cerebro. Se encarga del pensamiento lógico, el análisis, la planificación. Es la parte que nos hace pensar antes de actuar, que nos ayuda a tomar decisiones racionales. Ya veo. Entonces, el neocórtex es el que nos ayuda a justificar nuestras compras. Exacto. A menudo entra en juego después de que el cerebro reptiliano y el sistema límbico ya han tomado una decisión, es decir, justifica nuestras decisiones emocionales. Es fascinante cómo nuestro cerebro trabaja en diferentes niveles. Parece que la emoción juega un papel mucho más importante de lo que pensamos. Así es. Las neuroventas nos ayudan a entender que las decisiones de compra son, en gran medida, emocionales. Entonces, si queremos ser más efectivos en las ventas, debemos dejar de lado la lógica y apelar directamente a las emociones.
Bueno, no se trata de ignorar la lógica por completo, pero sí de entender que las emociones son un factor clave en la toma de decisiones. Por ejemplo, si vendes autos, no te limites a hablar de las características técnicas. Crea una experiencia que conecte con las emociones del cliente. Haz que se imagine conduciendo el auto, sintiendo la libertad y la adrenalina. Apela a la emoción de la aventura y el estatus que puede generar la compra. Entiendo. Es como crear una historia alrededor del producto que le permita al cliente verse a sí mismo disfrutando de los beneficios. Exactamente. Y para crear esa historia es importante comprender los códigos reptiles de nuestro producto o servicio. ¿Qué necesidades básicas satisfaces? ¿Qué emociones despierta? Entonces, el primer paso para aplicar las neuroventas es identificar esos códigos reptiles y luego construir una estrategia de venta que conecte con ellos. Precisamente. Increíble. Siento que hemos abierto una caja de Pandora llena de posibilidades para conectar con nuestros clientes de una manera más profunda y efectiva. Totalmente. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay muchas más estrategias y técnicas que podemos utilizar para venderle a la mente, no a la gente. Sin duda. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos algunas de esas estrategias. Hablaremos del lenguaje corporal, del poder de las historias, de la importancia de apelar a los sentidos. Me muero de curiosidad por conocer esas técnicas. No se pierdan la siguiente parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos el fascinante mundo de los neurotips. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en las neuroventas. Y esta vez nos adentraremos en el mundo de las estrategias, los pequeños trucos que podemos usar para conectar con la mente del cliente. Me encanta. Siempre me han fascinado esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Esos secretos que los buenos vendedores conocen y que a veces nosotros, los simples mortales, ignoramos. Exacto. Y uno de los secretos mejor guardados es el lenguaje corporal. Ah, sí. Lenguaje no verbal. Siempre he oído que es importante, pero nunca he entendido bien cómo funciona. ¿Puedes explicarnos un poco más? Clarick dice que el 93% de nuestra comunicación es no verbal. O sea que lo que decimos con las palabras es solo una pequeña parte del mensaje. Caramba. No me imaginaba que fuera tan importante. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Nuestra postura, nuestros gestos, nuestro contacto visual, todo comunica. Una sonrisa genuina, por ejemplo, puede generar confianza al instante. Es cierto, una sonrisa puede cambiar por completo la energía de una interacción. Y aparte de la sonrisa, ¿qué otros elementos del lenguaje corporal son importantes en las ventas? Hay una técnica muy efectiva que se llama mirroring o espejeo. Básicamente consiste en imitar sutilmente los gestos y la postura de la persona con la que estamos hablando. De verdad. Eso sería demasiado obvio. Me imagino que si alguien me imita, me daría cuenta enseguida. Claro, no se trata de imitar de forma exagerada. Es algo sutil, casi inconsciente, pero nuestro cerebro lo detecta y lo interpreta como una señal de empatía, de conexión. Ya veo. Es como si estuviéramos diciendo, estamos en la misma sintonía. Exactamente. Y eso genera confianza, comodidad, receptividad. Interesante. Nunca lo había visto de esa manera. Entonces, si queremos conectar con el cliente, tenemos que prestar atención a nuestro lenguaje corporal y usar el espejeo para crear esa sensación de sintonía. Exacto. Y aparte del lenguaje corporal, hay otras estrategias que podemos usar. Por ejemplo, las historias. Las historias. A mí me encanta escuchar historias. Siempre me han parecido una forma mágica de conectar con las personas. A nuestro cerebro también le encantan las historias. Nos ayudan a conectar emocionalmente, a recordar la información de forma más efectiva. Es cierto. Siempre recordamos mejor una historia que un simple listado de datos y características. Y hablando de ventas, ¿cómo podemos usar las historias para vender mejor? Bueno, hay diferentes tipos de historias que podemos usar. Por ejemplo, las historias negativas que resaltan un problema o una necesidad pueden ser muy efectivas para captar la atención del cliente. Claro, porque todos tenemos problemas y necesidades. Es algo que nos conecta a todos. Exacto. Y una vez que has captado la atención del cliente con una historia negativa, puedes presentar tu producto o servicio como la solución a ese problema. Me gusta esa idea. Es como crear una pequeña intriga, una tensión que se resuelve con la llegada de nuestro producto. Precisamente. Y también podemos usar historias positivas que muestren los beneficios de nuestro producto, cómo ha ayudado a otras personas, cómo puede mejorar la vida del cliente. Claro, es como pintar un cuadro del futuro que el cliente puede alcanzar con nuestro producto. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de apelar a los sentidos. A los sentidos, ¿a qué te refieres? Nuestro cerebro procesa la información a través de los 5 sentidos. Una experiencia sensorial completa es mucho más impactante que una simple presentación verbal. Es cierto. A veces nos enfocamos tanto en las palabras que olvidamos el poder de los otros sentidos. Y en las ventas, ¿cómo podemos crear una experiencia sensorial que ayude a conectar con el cliente?
Por ejemplo, si estamos vendiendo un perfume, podemos crear un ambiente que invite a la relajación y al disfrute sensorial. Usar música suave, una iluminación cálida y, por supuesto, permitir que el cliente pruebe el aroma del perfume. Claro, es como crear un pequeño oasis sensorial que le permita al cliente experimentar el producto de forma más completa. Exacto. Y esto nos lleva a otro neurotipo importante, la personalización. A las personas nos gusta sentirnos especiales, únicas. Si logramos personalizar la experiencia de compra, la conexión con el cliente será mucho más fuerte. Totalmente de acuerdo. A todos nos gusta sentir que nos tratan de forma individual, que se preocupan por nuestras necesidades. ¿Cómo podemos personalizar la experiencia de compra? Hay muchas maneras. Podemos usar el nombre del cliente, recordar sus preferencias, ofrecerle productos o servicios que se ajusten a sus necesidades, hacerle sentir que le estamos dando un trato exclusivo. Es como decirle al cliente, te conozco, sé lo que te gusta y estoy aquí para ayudarte. Exacto. Y otro neurotip que me parece crucial es la creación de un sentido de urgencia. Urgencia, ¿a qué te refieres? A veces necesitamos un pequeño empujón para tomar una decisión. Si creamos un sentido de urgencia, de que la oferta es limitada o que el precio va a subir pronto, podemos motivar al cliente a comprar ahora mismo. Entiendo. Es como crear una sensación de que se están perdiendo algo si no actúan ya. Pero ¿no es esto un poco manipulador? Es importante usar esta técnica con ética. No se trata de engañar al cliente, sino de ofrecerle una oportunidad real que no debe dejar pasar. Por ejemplo, si estamos ofreciendo un descuento por tiempo limitado, debemos ser transparentes con las condiciones y asegurarnos de que la oferta sea genuina. Eso me tranquiliza. No me gustaría usar técnicas que puedan perjudicar al cliente o generar desconfianza. Claro que no. Las neuroventas no se tratan de manipular, sino de entender cómo funciona la mente para conectar mejor con el cliente y ofrecerle un valor real. Me gusta esa perspectiva. Se trata de usar el conocimiento de la mente para crear una experiencia de venta más positiva y beneficiosa para ambas partes. Exactamente. Y para terminar con los neurotips, me gustaría destacar la importancia de la sorpresa. La sorpresa en las ventas. Sí, a nuestro cerebro le encanta la novedad, lo inesperado. Si logramos sorprender al cliente con algo original, creativo, diferente, la conexión será mucho más memorable. Es verdad, una sorpresa agradable puede cambiar nuestro estado de ánimo al instante. ¿Y cómo podemos incorporar la sorpresa en las ventas? Podemos ofrecer un pequeño regalo, enviar una nota personalizada, invitar al cliente a un evento exclusivo. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la sorpresa sea genuina y que demuestre que nos preocupamos por el cliente. Me encanta la idea de usar la sorpresa para crear una experiencia de venta más humana y memorable. Y recuerda, no se trata de aplicar todos los neurotips a la vez, sino de elegir los que mejor se adapten a tu producto, a tu cliente y a tu estilo personal. Genial. Tengo la cabeza llena de ideas. Siento que he aprendido un nuevo lenguaje, el lenguaje de la mente. Me alegra escuchar eso. Ahora te toca a ti poner en práctica estos conocimientos y crear tu propia sinfonía de neuroventas. Esté listo para el desafío. Este Deep Dive ha sido una experiencia reveladora. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos el apasionante mundo de las neuroventas en el sector inmobiliario. No se lo pierdan. Volvemos a las neuroventas y esta vez nos enfocamos en el sector inmobiliario. A ver, ¿cómo podemos aplicar estas estrategias para vender casas? Es un sector perfecto para las neuroventas, porque comprar una casa es una decisión muy emocional, llena de sueños y aspiraciones, pero también miedos. Claro, no se trata solo de metros cuadrados o número de habitaciones, sino del hogar que la persona visualiza. Precisamente. Hay que conectar con esas emociones, ayudar al comprador a verse viviendo ahí, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se crea esa experiencia de venta que apele a las emociones? Bueno, podemos empezar por los sentidos. Al mostrar una casa podemos usar música suave, olores agradables, una iluminación cálida. Pequeños detalles que creen una atmósfera acogedora. Es como invitar al comprador a entrar en un espacio que ya se siente como un hogar. Exacto. Y al hablar de la casa, podemos usar un lenguaje que resalte los beneficios emocionales. En lugar de decir tiene 3 habitaciones, decir algo como, imagina a tu familia creando recuerdos en estas amplias habitaciones. Me gusta pintar un cuadro de futuro, mostrar cómo la casa puede mejorar la vida del comprador. Precisamente. Y no olvidemos destacar los códigos reptiles que se activan con la compra de una casa. Te refieres a esos instintos básicos: seguridad, protección. Exacto. La seguridad para la familia, la sensación de pertenencia a una comunidad. Si la casa tiene un buen sistema de seguridad, por ejemplo, podemos destacar cómo este sistema brindará protección y tranquilidad. Ya entiendo. Conectar con esas necesidades básicas que todos tenemos. Mostrar cómo la casa puede satisfacerlas. Exacto. Y Clarick menciona un ejemplo muy interesante en su libro, el poder del closet. El closet. Sí, para muchas mujeres el closet es un espacio muy importante en la casa, un reflejo de su estilo y personalidad. Es cierto. Un closet amplio y bien organizado puede ser decisivo para muchas compradoras.
Por eso, al mostrar la casa, podemos dedicar tiempo a mostrar el closet, ordenarlo, decorarlo, incluso añadir algunas prendas elegantes para crear una sensación de boutique personal. Qué buena idea, convertir el closet en una extensión del estilo de vida del comprador. Precisamente. Y en el baño podemos crear una atmósfera de spa, usar velas, toallas suaves, música relajante. Un espacio que invita a mimarse y a desconectar. Convertir el baño en un oasis de paz. Exacto. Y en la cocina podemos apelar al placer de cocinar y compartir. Aromas a pan recién horneado, frutas frescas, incluso una pequeña degustación. Convertir la cocina en el corazón del hogar. Es increíble cómo podemos usar las neuroventas para transformar la percepción de los espacios. Y esto no solo aplica al sector inmobiliario. Las neuroventas pueden usarse en cualquier ámbito donde queramos conectar con la mente del cliente. Es una herramienta poderosa para entender cómo funciona la mente y usar ese conocimiento para vender mejor. Y para crear una experiencia de venta más satisfactoria para ambas partes. Exacto. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en este Deep Dive. Hemos explorado el fascinante mundo de las neuroventas, desde los 3 cerebros hasta las estrategias para conectar con la mente del cliente. Ha sido un placer compartir estos conocimientos contigo. Y espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a aplicarlos. Sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en el tema, les recomendamos el libro de Jürgen Klarik, Véndele a la mente, no a la gente. Una lectura que les abrirá un nuevo mundo de posibilidades. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en las neuroventas. Hasta la próxima.